La órbita del mundo llamado Lumen pendía como una lámpara silente en el telar de la galaxia, una esfera de océanos fosforescentes y nubes de sal bajo un cielo que, desde la distancia, se veía como lienzo de aurora. Suspendida sobre ese latido azul había una estructura que no parecía seguir leyes de arquitectura humana ni de piedad monástica, el monasterio de verdad, una ciudad bóveda flotante, una fortaleza de piedra compacta, titanio dorado y vidrios polarizados que recogían la luz del amanecer y la vertían en vitrales de esperanza. Aquel era el hogar de la colonia Orbi Sancta, una orden que mezclaba ciencia y liturgia, tácticas y cánticos, estrategias y plegarias. Eran humanos que habían aprendido a rezar con cálculos orbitales y a construir altares de placas solares. El día en que encontraron al bebé alienígena, la luz del amanecer se acercaba como una promesa cálida. No fue la primera vez que las detecciones del monasterio marcaban vida oculta en la tenue atmósfera de Lumen, la nave de comercio que traía sal, los drones de mapeo, los astromecánicos que calibraban haces. Pero esta vez los sensores marcaron una firma biológica diminuta, débil, incoherente con lecturas conocidas. Llegó como un ruido en la misa de las máquinas, una interrupción que puso en guardia tanto a los guardianes como a las plegarias. Valeria Cruz vio el punto en la proyección y supo, antes que nadie, que su orden debía decidir qué clase de mundo era el suyo. Ella, con la piel cálida de quien había nacido bajo soles menores y con manos acostumbradas a dirigir maniobras que decidían vidas, comprendió que allí, en esa minúscula forma, había una elección que definiría su fe y su ley. Si los humanos eran hospitalarios a la vida extraña, se ganaban aliados. Si eran cautelosos, cerraban la puerta a cualquier posibilidad de redención o venganza. Al inicio, fue un hallazgo técnico, un envase biológico preservado por corrientes ascendentes, un saco orgánico adherido por ventosas de sal a un pliegue de nubes. La tripulación de rescate se acercó con guantes de ley, con protocolos y con la rutina fría de quienes habían visto tantos desechos del espacio que la sorpresa se había vuelto rara. Pero el envase se abrió con la tersura de un latido. De él asomó un rostro, pequeño, húmedo, de un azul que no era tinta ni cielo, sino un tono profundo entre zafiro y verde del mar, y dos ojos que no entendían aún el lenguaje veterano de la desconfianza. El bebé no habló. No podía. Este mundo no tenía palabras para los que estaban entre la aurora y la respiración. Solo tenía la necesidad de calor, de piel, de una pausa. Valeria cruzó la barrera que separa a los técnicos de los que toman decisiones morales y, deliberadamente, puso su mano sobre ese cráneo frío. Hubo un instante de intercambio, el bebé sintió la fe humana y la devolvió con algo que no era gratitud superflua sino una promesa elemental. En ese contacto incierto residió la semilla de lo que vendría, un pacto no escrito entre una colonia de humanos decididos y la criatura que, sin historia ni patria, se adheriría a ellos. Los ojos en la proyección se ampliaron. Los sistemas detectaron un pulso, un patrón de emisión bioeléctrica que fluctuaba con la frecuencia de los latidos humanos. Parecía, objetivamente, que ese cuerpo pequeño respondía a la presencia humana de una manera que prometía vínculo y lealtad. ¿Lealtad por diseño evolutivo? ¿Por suerte? ¿Por destino? Allí mismo, en la sala de mando, Valeria sintió una mezcla de tactical calm y una ironía divina, la humanidad, esa especie a la que la galaxia había enseñado a desconfiar. Acababa de ser elegida por un insecto de las estrellas. Los muros del monasterio, con sus vitrales que filtraban el amanecer en franjas doradas, consiguieron por primera vez una función que no era solo estética. Los colores bañaron la pequeña figura cuando la transportaron a la cámara de contención tibia. Y mientras el cosmos seguía su indiferente marcha, la colonia Orbi Sancta tomó una decisión: salvación. No por compasión ingenua, no por cálculo frío, sino por una mezcla de ambas, la convicción de que la apuesta por lo vivo siempre había sido el punto de inflexión entre dominación y alianza. Fue así como, en la quietud táctica del monasterio, los humanos salvaron a un bebé alienígena. Lo que no supieron entonces es que ese acto abreviado por la misericordia sería la primera piedra de una defensa que se aferraría a ellos con la firmeza de la sangre.
La colonia Orbi Sancta no era un asentamiento improvisado. Había sido concebida como un faro de esperanza y estrategia. Bajo el mando de la Orden de los Cónclaves, mistura de consejo militar, senado científico y coro religioso, la colonia había sobrevivido guerras de recursos, embargos y una línea larga de invasiones económicas donde las potencias galácticas compraban lealtades como quien adquiere minerales. Desde su creación, Orbi Sancta había resistido porque había puesto, como piedra angular, la idea de que la fe debía ser complementada por la táctica, pasar el rosario y después comprobar las defensas. El monasterio orbitaba a 80 kilómetros sobre Lumen, fijado por anclas gravitacionales y redes de energía solar. Tenía niveles, jardines de musgo que filtraban el aire, claustros donde se almacenaban memorias humanas en holocápsulas, hangares para naves ligeras y un brazo telescópico que se extendía como una mano protectora sobre la atmósfera. Su gente practicaba ritos de mantenimiento, oraciones a los algoritmos, misas de calibración, plegarias por la red de coordinación. Protectores llamados vigías patrullaban los muros, estudiantes de estrategia, las bibliotecas. Era una comunidad cerrada que había aprendido a confiar en sus propios rituales. Valeria, comandante y monja laica, llevaba en el cuello la sello de la aurora, un medallón plano de plasma que actuaba como llave de la cripta de estrategia. Ese sello, pulido por generaciones, era tanto símbolo como instrumento. En la otra mano, en su muñeca izquierda, Valeria nunca prescindía de una banda tejida, una pequeña tela bordada por su madre, una memoria humana contenida en hilo, con un pequeño símbolo que representaba un hogar que había sido perdido en una tormenta de asteroides. Esa tela, la tala de Lumen, era uno de los símbolos humanos que la consola veía con mayor celo, ocupaba un lugar entre la oración y la táctica, entre la nostalgia y la decisión. El bebé alienígena fue integrado a uno de los jardines de conservación, un invernadero que combinaba microclimas para especies alienígenas estudiadas por los etnobiólogos del monasterio. Le dieron el nombre de Kerru, una palabra humana derivada de antiguas raíces que significaba pequeña luz. El nombre fue elegido para no invadir la alienidad, sino para proporcionar un puente humano. Desde el inicio, Kerru mostró rasgos que eran más que adorables. Tenía una piel de un azul profundo con destellos como plata fundida, filamentos en su nuca que parecían un cabello trenzado en fina bioluminiscencia, y un patrón de placas reflectantes en la frente que reverberaba cuando la luz se mudaba de tono. Los etnógrafos descubrieron que Kerru no era un parásito ni un agente de invasión. Al contrario, sus sistemas biológicos respondían a la presencia humana con patrones de sincronía cardíaca y neuronal que aún hoy los científicos no sabían explicar del todo. Antes aún de aprender el lenguaje, Kerru imitaba la respiración, el ritmo y la postura de sus cuidadores. Eso dio pie a una hipótesis que resultó peligrosa de decir en voz alta: Kerru estaba predispuesto a proteger a quienes le protegían. No por genética simple, por simbiosis emocional y biológica. La colonia se dividió en dos tipos de discurso, el racional y el litúrgico. Los primeros construyeron protocolos de contención, vectores de emergencia y mapas de evacuación. Los segundos empezaron a escribir himnos a la criatura, celebrando su llegada como un milagro. En el intersticio surgió la figura de Talia Méndez, una joven estratega cuya mente era reconocida como un diamante en bruto pulido por la guerra. Talia, de piel cálida y ojos grises, era responsable de diseñar la protección orbital. No creía en milagros, creía en probabilidades y en la utilidad del templo humano. Aún así, no pudo evitar sentirse conmovida por Kerru. Para ella, la criatura representaba una variable desconocida en el tablero, una pieza que podría inclinar la partida. Los días en el monasterio adquirieron un nuevo ritmo. Kerru creció con rapidez y la colonia lo observó con la mezcla de asombro y cálculo que solo los sobrevivientes dominan. En 20 lunas, Kerru había aprendido a imitar los relojes de la cocina, a moverse con la precisión de un autómata y a reaccionar con ferocidad protectora cuando un dron de mantenimiento, sin intención, amenazó a un niño del coro.
La primera vez que el bebé lanzó su bioluminiscente filamento para inmovilizar una herramienta, la sala entera guardó silencio. Era como si la naturaleza hubiese alcanzado a la tecnología en un punto donde ninguna de las dos supo decir cuál de las dos había comenzado a copiar. En los archivos humanos, 3 objetos se volvieron emblemas de lo que se estaba jugando: la tala de Lumen, el sello de la aurora y un anillo con la inscripción para después, heredado por Valeria de su padre. Un navegante que había muerto en un mar de meteoritos. Esos objetos representaban memorias humanas diferentes, el hogar perdido, la autoridad ritual y la promesa de un mañana. Se convirtieron en amuletos que la colonia consultaba como si fueran brújulas morales. Kerru, por su parte, fue ofrecido a la comunidad como un espejo, reflejaba en su comportamiento las cualidades humanas y, en ocasiones, las amplificaba. No pasó mucho antes de que llegaran noticias: una flota mercenaria, conocida como la Legión de Hálito, orbitaba las fronteras interiores del sistema. No eran una fuerza belicosa de conquista masiva, eran operadores de recursos. Vendían seguridad y tomaban peaje. Pero más peligrosos que su ferocidad eran sus contratos: podían vender la protección del Lumen a la facción que mejor pagara, o vender la tecnología del monasterio a un rival. La Legión tenía en su haber cierto apetito por organismos exóticos. Los informes mostraban una necroindustria que ofrecía curiosos precios por especies raras. Cuando los vigías detectaron naves en patrones de órbita de aproximación, la calma táctica se tiñó de urgencia. Valeria y Talia se reunieron en la cámara de estrategia. El sello de la aurora reposaba entre ellas como un símbolo de la decisión: abrir la puerta a la negociación y ceder a la lógica del pago, o cerrar filas y defender la colonia con los recursos disponibles. Pero había otra variable en la mesa: Kerru. La criatura, que había aprendido a reconocer los rostros humanos del claustro, se alimentaba de la proximidad y, de manera inusitada, reaccionaba con antagonismo ante la presencia de naves que desplegaban señales de cazadores. Para Talia, eso era una bendición potencial; para Valeria, una promesa que debía ser sopesada con fe. La colonia decidió apostar. Prepararon defensas, barreras magnéticas, pantallas de interferencia y un anillo de drones acondicionados para maniobras evasivas. Pero más importante que el hardware fue la decisión humana: seleccionar qué y cuánto sacrificarían si la elección llegaba. Se implementaron simulacros en los claustros, se enseñaron los rezos de emergencia, se distribuyeron las talas de Lumen entre las familias como talismanes para mantener la fe intacta durante el combate. La preparación fue un ritual tanto técnico como espiritual. Ese fue el caldo en el que la historia creció: un monasterio orbital que cultivaba fe como táctica, un bebé alienígena que aprendía la defensa y una flota que olía una oportunidad. Todo sucedía bajo la luz del amanecer, cálida y lenta, que teñía de oro los metales y prometía, soterradamente, que la prueba final sería una lección de lo que los humanos eran capaces de sacrificar para mantener su libertad. El mundo estaba en equilibrio, y el equilibrio, como siempre, exigía una elección. La Legión de Hálito no se presentó con la sutilidad de un susurro. Envió mensajes, primero corteses y luego imponentes. Ofrecieron contratos, pero también reclamaron saberes, especímenes que solo una colonia como Orbis Sancta podía ofrecer. Mostraron imágenes editadas, resultados de manufactura que combinaban biología alienígena con ingeniería bélica. La pregunta era clara: paguen o pierdan. En la oratoria pública de la Legión se sentía un matiz de desprecio, como si los humanos del monasterio fueran un laboratorio mal etiquetado. En la intimidad estratégica, Talia trazó posibles rutas de defensa. Tenía una mente militar que consideraba la protección como una ecuación: variables, opciones, sacrificios. Su cálculo principal era simple y doloroso: el monasterio no podía defenderse indefinidamente contra una flota móvil que pudiera bloquear recursos. La escasez de munición, la fragilidad de algunos sistemas y la necesidad de mantener la integridad del anillo orbital la obligaron a pensar en un plan que combinara inteligencia con teatro emocional.
Thalia propuso una maniobra de desvío, usar la topografía atmosférica del lumen para inducir a la Legión a cometer un error, a creer que un ataque frontal resultaría en capturas valiosas, cuando en realidad lo que se presentaría sería un campo ilusorio. Era una estrategia que requería sincronía precisa, drones sacrificada y, sobre todo, una distracción orgánica. Kerru, con su bioluminiscencia reactiva y su capacidad de imitar y amplificar patrones, apareció en la ecuación como un recurso inesperado. Valeria no se conformó con ver a Kerru como una pieza en el tablero. Su decisión de salvación había sido hecha desde la fe, y la fe se presenta, a menudo, como una elección no para obtener beneficios sino para afirmar lo que uno es. Aún así, entendió la utilidad táctico-moral de aquello que Thalia presentaba. Hubo, sin embargo, un conflicto que no estaba en los planos técnicos, la idea de exponer a Kerru deliberadamente a la mirada de cazadores. La criatura, pese a ser una reflexión de la bondad humana, era también un ser con derecho a su integridad. Mientras la unión de mandatos, unos pocos colonos mayores que sostenían la tradición de la negociación, aconsejaba la paz económica, una parte de la colonia prefería la resistencia. Entre esos últimos, la presencia de Kerru no era solo una ventaja, era un espejo en el que se leía la frase que muchos querían creer: cuando la fe se muestra, el universo responde. Thalia, a su manera, no creía en milagros. Creía en la cadena de causa y efecto. Su plan era, esencialmente, exponer la capacidad defensiva de Kerru, sin herirlo, aprovechando su instinto de protección. Los preparativos comenzaron. Se acondicionaron cámaras especiales para potenciar los filamentos bioluminiscentes de Kerru, se colocaron proyectores que crearían secuencias de amenazas simuladas, y se pusieron en marcha drones diseñados para retirarse en el último segundo y dar la sensación de presa fácil. Valeria lo supervisó todo. En secreto, guardó el anillo para después en un bolsillo, como quien conserva una promesa que quizá no sea usada. El primer enfrentamiento llegó bajo un amanecer punzante. La Legión desplegó una vanguardia de sondas. Sus haces cortaron la niebla en franjas, buscando puntos de entrada. Los habitantes del monasterio vieron los puntos de luz como insectos atraídos por la lámpara. Kerru, al ver las ondas desplegar patrones de captura, activó sin advertencia una respuesta instintiva. Sus filamentos se desenrollaron en la cámara de conservación y, al contacto con la superficie metálica de una sonda, imprimieron un pulso que dejó a la máquina inmóvil. El efecto no fue letal, pero sí lo suficiente para detener una pieza y provocar un atasco en la línea enemiga. La Legión no tardó en identificar que la criatura era el centro de la resistencia. Envió artillería ligera, intentando un abordaje que buscaba capturar a Kerru entero. En la primera escaramuza, la colonia perdió una de sus baterías laterales, en la segunda, un grupo de vigías cayó cuando una mina no detonó por una falla. Los costos empezaron a pesar. La Legión propuso seguir negociando, entregar a Kerru y recibir un pago. La propuesta fue vomitada por las pantallas: un precio, un intercambio de seres por créditos. Eso encendió algo que no era solo defensa, era indignación inmemorial. La reacción humana fue mixta. Algunos sostenían que vender al niño era pragmático, salvarían vidas, obtendrían recursos. Pero Valeria negó. No por sentimentalismo ingenuo, sino por principio y por fe. La fe, en su forma más operativa dentro del monasterio, era una táctica de supervivencia. Si vendían vida por recursos, se convertirían en mercado. Kerru no era mercancía. Fue entonces cuando la colonia decidió no solo defender al bebé, sino proclamar una resistencia que tomaba el rostro de la fe. La tensión escaló. La Legión, molesta por la negativa, empezó a bombardear satélites menores y a cortar rutas de abastecimiento. La comunidad se habituó a vivir con cortes de luz, con alarmas que entregaban olor a ozono y con el crujir de las placas bajo el estrés. Kerru, por su parte, se hizo mayor en semanas que parecían años. Sus filamentos se volvieron más potentes y su comportamiento más estratégico.
Aprendió a sincronizar pulsos con los drones, a proyectar patrones que alteraban las percepciones térmicas de los sensores, y, en un acto que dejó a muchos con la piel de gallina, desarrolló una emulación del latido humano que, al resonar en la estructura, inducía un corto estado de parálisis en quienes la escuchaban si no estaban acostumbrados a su frecuencia. Fue, para la colonia, una moneda inesperada. Hubo un momento que los ancianos del monasterio recordaban en sus meditaciones con la voz quebrada del recuerdo, la noche en que Kerru corrió por la Polifagia, el corredor central del monasterio, y, al detenerse ante la imagen del vitral principal que mostraba la memoria fundacional de Orbi Sancta, colocó su pequeña mano azul sobre la tala de lumen que Valeria tenía en la pared. La visión fue simbólica, la criatura eligió un símbolo humano propio. Desde entonces, la tala de lumen adquirió nuevo significado, no solo era una memoria congelada, era el lazo que unía a la criatura a la comunidad. La Legión, viendo la determinación humana, lanzó un ataque directo. Buscó desintegrar la estructura moral del monasterio, quería convertir la fe en capitulación. Las naves de asalto cayeron como aves de rapiña en un amanecer que ya no se veía tan tranquilo. El monasterio respondió con tácticas que mezclaban lo mejor de su liturgia defensiva, redes magnéticas, bengalas de luz para confundir sensores, y, sobre todo, la presencia visible de Kerru en las defensas. La criatura, ahora de tamaño casi adolescente, se posicionó en la mura principal como si fuera un guardián. No portaba armas humanas, su cuerpo entero se presentó como una defensa. Hubo escenas de belleza y de brutalidad. Kerru, con su cutis azul reflectante, lanzó barridos bioluminiscentes que inmovilizaban naves ligeras, alcanzó placas reflectantes que desviaron un rayo, y, en un acto de fe que dio escalofríos a más de uno, se dejó ver completamente desprotegido ante una nave mayor para atraer el fuego y salvar una sala donde se refugiaban niños. Fue en ese instante cuando la emoción humana y la ferocidad biológica se mezclaron en una imagen, Kerru, una criatura extranjera, extendida con dignidad ante el fuego. Y los humanos corriendo a rescatarlo como si fuera su propio hermano. En la sala de estrategia, Talia trazó el paso final, un sacrificio controlado que redirigiría la legión lejos de la atmósfera principal. Su idea no era destruir el monasterio, sino usarlo como señuelo para que la legión creyera que su premio estaba en un punto, cuando en realidad el verdadero objetivo sería lanzar un señuelo de energía que los expulsaría del sistema. Era una jugada de ajedrez que requería recursos y, quizá, la bendición de la fe para que los hombres se mantuvieran firmes bajo el golpe. Valeria aceptó, sabiendo que lo que pediría sería más que precisión, pediría entrega. El plan se ejecutó con la frialdad de quienes comprenden la probabilidad de pérdida. Drones se sacrificaron para crear rutas, Kerru se posicionó como un faro vivo, y la colonia activó una secuencia que forzaría a la legión a encarar el lado equivocado del planeta. Pero la guerra nunca otorga garantías, siempre ofrece consecuencias. En la ejecución del plan, una pieza del monasterio, un brazo de energía, fue dañada irreparablemente. Fueron pérdidas que dolieron con la pesadez de los votos rotos. La legión, sin embargo, mordió el señuelo. Desplegó sus fuerzas hacia la promesa de captura. Durante horas, Lumen fue un tablero donde el destello de la bioluminiscencia y el frío del metal luchaban por definir quién viviría bajo su aurora. La maniobra alcanzó su punto álgido cuando la vanguardia enemiga, convencida de que el monasterio era ahora una presa fácil, lanzó la maniobra de extracción. Era la madrugada más dorada que cualquiera recordara. La luz filtraba en tenues capas y parecía casi burlarse del ruido de las armas. Talia y Valeria sabían que la hora había llegado. El plan pidió de ellas el ápice de su templo, una secuencia de órdenes que debía respetarse al segundo para que la legión no tuviera tiempo de rectificar. La legión, con su orgullo herido por la resistencia humana, optó por una táctica extrema, un rayo de anclaje que intentaría conectarse con el núcleo de energía del monasterio y extraerlo literalmente del anillo orbital. Si lo lograban, el monasterio caería,
si no, la extracción generaría una reacción que podría fracturar la atmósfera superior del lumen y, con ella, las colonias lejanas. La cifra era simple, o la Legión ganaba, o el costo sería la integridad de un planeta. Los contratos, los pagos y las promesas económicas se convirtieron, en un rumor inaudible, en polvo. En ese momento, Kerru tomó una decisión que nadie le había enseñado en protocolos ni en oraciones. Al percibir el ancla magnética desplegándose, sintió la necesidad de algo más que inmovilizar sondas o distraer artillería, sintió la necesidad de sujetar la voluntad humana. Se lanzó entre la trayectoria del rayo y el núcleo, desplegando su cuerpo como un puente vivo. Sus filamentos se extendieron y, al tocar la superficie del concentrador, enviaron un pulso que no era solo electricidad sino sincronía, un patrón que resonó con los ritmos del sello de la aurora y con la tala del lumen. Fue un gesto de devoción, de reconocimiento, la criatura, que había sido salvada, ahora ofrecía su cuerpo como escudo. La Cámara de la Defensa registró el pulso como una aberración, se trataba de una señal bioeléctrica de frecuencia compuesta que generó una distorsión temporal mínima. El rayo, en su búsqueda de anclaje, se vio forzado a recalcular y a fragmentarse. La Legión, sorprendida, lanzó más repeticiones. Kerru, cada vez menos consciente de su propio desgaste, se mantuvo firme. Su piel azul empezaba a cambiar de color, una gradación desde el zafiro intenso hacia un plateado pálido, como si la criatura expirara luz en vez de sangre. Los vigías humanos, que antes habían defendido con herramientas y drones, se encontraron ahora protegidos por un ser que no conocía la palabra retirada. Valeria, observando la escena desde la cubierta principal, sintió por un segundo que la historia se le presentaba como una antigua parábola. La fe que había concebido en un acto de salvación se desplegaba ahora con una fuerza bélica insospechada. Talia, por su parte, empezó a reconfigurar la maniobra final. El señuelo debía ser detonador de una onda electromagnética que haría inútiles las comunicaciones enemigas. La detonación requeriría, sin embargo, anclar la red principal de energía a un punto de liberación. Y allí estaba Kerru, ofreciendo su pulso para anclar la sincronía entre la red y el señuelo. Los segundos se partieron en un coro de tensión. Los paneles de control iban cayendo en fila, los nombres de los operadores se leyeron mientras la pantalla marcaba el conteo. En la última ventana de posibilidad, Kerru extendió su lengua sensorial y tocó el sello de la aurora que Valeria portaba. La conexión fue visceral. Un pulso recorrió la cadena humana a la criatura monasterio y, por un instante, todos comprendieron algo que parecía más allá de cualquier cálculo: la vida puede decidirse por fidelidad. Kerru no se movía por estrategia, lo hacía por una lealtad que había evolucionado en la cercanía. Su acto fue, en toda su magnitud, una plegaria. Cuando la detonación finalizó, la Legión quedó sin comunicación coherente. Las formaciones se desordenaron, las naves, sin su guía, empezaron a dispersarse. La maniobra de Talia funcionó, el señuelo magnético les hizo creer que el monasterio había activado un núcleo de valor inimaginable, y la Legión eligió la cabeza de presa equivocada. En la confusión, los drones de contraataque humanos bloquearon las rutas de extracción, y la Legión se vio obligada a retroceder. Fue una victoria técnica, rápida y decisiva. Pero el precio se mostró con la brutalidad de lo íntimo. Kerru yacía en el suelo del claustro central, inmóvil, sus filamentos deshilachándose como rayos que habían sido consumidos. Su piel, que había brillado con reflejos dorados, ahora perdía ese fulgor. Fue un momento que dio piel de gallina a todos. La criatura que había tenido en sí la posibilidad de una defensa eterna se había entregado al punto de no retorno. No era una muerte sangrienta, no era épica heroica, era un sacrificio silencioso, casi ceremonial. Valeria se acercó. No habló. No había palabras que valieran en ese instante. Al tocar la frente de Kerru, sintió en su mano algo que no era simple calor, era la convergencia de una promesa cumplida.
La tala de lumen que llevaba sobre su hombro, con sus hilos gastados, brilló con una luz pequeña, como si absorbiera la última chispa de la criatura. Talia, por su parte, comprendió la dimensión táctica y moral simultánea. La colonia había ganado la partida externa, pero había visto imponerse una pérdida que redefinía sus límites. Fue entonces cuando ocurrió la escena que los ancianos contarían con voz entrecortada durante generaciones, en el jardín principal, donde se conservaban las memorias humanas en holocápsulas. Una de las cápsulas, la que guardaba la historia fundacional de Orbis Sancta, se activó por un pulso de resonancia. Un registro antiguo, que hablaba de los sacrificios que formaban a una comunidad, proyectó la imagen de fundadores que recordaban: dar la vida por el joven es el preámbulo de toda salvación mayor. La proyección cruzó con la forma de Kerru y, en la superposición, pareció decir que la alianza entre especies podía crear salvaguardas que ninguna de las dos alcanzaría por sí sola. La legión se retiró, pero no sin lanzar una última amenaza, que volverían, y que traerían consigo precios que la colonia no podría pagar sin encontrar nuevos aliados o nuevas pérdidas. Esa sombra quedó flotando en el espacio como una amenaza persistente, pero a la luz de aquel amanecer, el monasterio había demostrado que la convicción humana, la táctica afinada y la fe podían crear un frente que expulsara a las fuerzas que miraban al mundo como si fuera un artículo negociable. Aún con la victoria, la colonia no celebró. El silencio que siguió al combate tuvo un peso sacro. Kerru, a la espera de un milagro que las máquinas no podían ofrecer, yacía como un recuerdo que definía la nueva ley: la protección entre especies no es un contrato mercantil, es una deuda de honor. Y la deuda hablaba de otra cosa, de cómo la humanidad podría pagar el precio de su propia misericordia. La reparación del monasterio fue una tarea que duró meses. Las placas afectadas fueron sustituidas, las redes de energía recalibradas, y las misas de reparación se mezclaron con instrucciones de ingeniería. En los días posteriores, Orbis Sancta se transformó, dejó de ser solo un bastión de estrategia para convertirse en un santuario de memoria compartida. Kerru, aunque ya no estaba en carne viva, quedó inscrito en la historia del lugar de una manera innegable. Sus filamentos, preservados por los bioingenieros, fueron integrados en las redes internas como amplificadores de sincronía. No para explotar su biología en un mercado, sino para recordar que la alianza había sido construida sobre un sacrificio. Valeria guardó el sello de la aurora en un altar improvisado junto a la tala de lumen y el anillo para después. Esos tres objetos, ahora colocados en una vitrina central, se convirtieron en un relicario que los jóvenes del monasterio visitaban cuando querían entender qué significaba ser de Orbis Sancta. La colonia creó un ritual nuevo, la vigilia de Kerru, en la que se narraba la historia de la criatura como un canto de fidelidad. Los cantos no eran musas ingenuas, eran lecciones de estrategia y humanidad. Pero algo aún no estaba cerrado. La legión podía, y probablemente lo haría, volver más fuerte y más rencorosa. La protección establecida por un acto de un ser ajeno no podía ser lo único en lo que confiar. Por eso, la comunidad decidió transformar la pérdida en legado. Talia lideró el rediseño de las defensas, integrando las lecciones de Kerru, sensores que respondieran a patrones bioeléctricos, rutinas que mezclaran tácticas humanas y ecosistemas. Los ingenieros, con manos aún temblorosas por el recuerdo, trabajaron con los etnobiólogos para preservar la memoria de Kerru no solo en objetos, sino en algoritmos éticos que guiarían futuras decisiones humanas respecto a seres vivos no humanos. En su trabajo diario, la colonia introdujo una cláusula que quedó escrita en los códices, la ley de salvación compartida. Estipulaba que ningún ser rescatado sería tratado como propiedad, y que cualquier defensa basada en seres vivos requeriría consentimiento informado y derechos de reciprocidad. Era una ley que parecía obvia dentro de la moralidad oral del monasterio, pero que el universo no daba por sentado. Orbis Sancta decidió, con su ejemplo, ofrecerla como paradigma a otras colonias. La llegada de embajadas de planetas vecinos comenzó con curiosidad y terminó en una ola de respeto.
Escuelas de táctica visitaban el monasterio para aprender cómo integrar lo humano con lo táctico sin perder la ética. Religiones menores venían a observar cómo una orden había logrado hacer de su fe un instrumento que, lejos de ser ciego, era refinado por la razón. Y, lentamente, la historia de Kerru se convirtió en un símbolo que trascendía su especie, la posibilidad de que la compasión no sea un error estratégico, sino la piedra angular de cualquier defensa que aspire a durar. El sacrificio de Kerru tuvo también un efecto inesperado en la naturaleza del Lumen. Las tensiones atmosféricas que habían adquirido una inestabilidad debido a las maniobras bélicas empezaron a estabilizarse. Los científicos atribuyeron parte de ello a la interferencia de los filamentos incorporados en las redes de energía, un gesto de bioingeniería que, sin la intención de obtener utilidad directa, había ofrecido un equilibrio nuevo. La atmósfera recobró una calma que pareció agradecer a la ciudad que la orbitaba. Dentro del monasterio, las memorias personales también se reordenaron. Valeria, que había llevado la tala del lumen desde el primer día, la utilizó para enseñar a los niños la diferencia entre temor y responsabilidad. Talia escribió un manual de tácticas que incluía una sección ética, como planear con la vida en mente. Los jóvenes aprendieron a usar su fe como brújula, y su razón como timón. Ese compuesto pedagógico resultó ser la semilla de una generación que no solo aprendería a defender, sino también a ofrecer sacrificios con plena conciencia de su dignidad. La historia de Kerru derivó en 3 recuerdos humanos que se convirtieron en símbolos de la colonia. La tala de lumen, un trozo de tela que representaba la continuidad del hogar. Fue colocado cerca de la cámara donde los niños desarrollaban su primera idea del mundo, un recordatorio de que la sensibilidad humana es el origen de la defensa. El sello de la aurora, el medallón que había conectado, por un instante, la biología de Kerru con la voluntad humana. Quedó guardado en un altar donde los estrategas aprendían que la táctica sin principio es una espada sin filo. El anillo para después, heredado de un padre que había muerto en la sequía espacial, se convirtió en promesa de que las decisiones tomadas hoy son semillas para los que vienen. Valeria lo colocó en la vitrina como símbolo de la continuidad. Una noche, mientras revisaba los archivos, Talia encontró una línea escrita en un registro antiguo que la hizo sonreír con la ironía de lo divino, cuando el universo dobló la rodilla. Los humanos se arrodillaron solo para levantarse. La frase se volvió un susurro que rodó por los patios del monasterio. Fue convertida, con pequeñas variaciones, en la cita HFY de la colonia, una sentencia que recordaba que la sumisión temporal no era la esencia del humano, su esencia era persistir con fe. Años después, sin la presencia física de Kerru, aparecieron ecos de su protección en los lugares más insospechados, en las nuevas comunicaciones que resonaban con frecuencias que evocaban la bioluminiscencia de su especie. En los niños que, jugando, inventaban formas de defender sus juguetes de manera ingeniosa. En arquitectos que diseñaron edificios con filamentos que imitaban la textura y la funcionalidad de aquellos que una vez pertenecieron a la criatura. Pero, sobre todo, quedó en la memoria de un pueblo la convicción de que la salvación mutua existe. Hubo un evento que muchos consideraron como el Goosebumps Moment. Durante la conmemoración anual de la vigilia de Kerru, una nave desconocida se acercó a la órbita. La colonia se preparó para lo peor. Los motores de alarma roncaban. Los vigías tomaron sus puestos. La nave se detuvo frente al monasterio y proyectó, en la oscuridad, una señal simple, una secuencia bioluminiscente que evocaba la firma de Kerru. Por un instante, la piel de todos los presentes se erizó. No era un saludo militar, era una marca de reconocimiento. En la proyección se percibía la sombra de otras criaturas de la misma especie, que orbitaban en retirar, como si hubieran visto la valentía humana hecha carne y vinieran a registrar la deuda de honor. Fue un momento en que la rabia por la pérdida se convirtió en orgullo sagrado. La vigilia se tornó no un lamento, sino una promesa cumplida. El universo no dejó de ser un lugar de contratos y comercio. La Legión podría volver, y otras fuerzas podrían reconocer en Orbis Sancta un mercado de interés.
Pero la colonia había iniciado algo que trascendía la pura contienda, había gestado una forma de resistencia que combinaba piedad y táctica, que convertía los sacrificios en lecciones y las lecciones en leyes. Habían aprendido que la fe no reemplaza el cálculo, pero sí le da sentido. Habían aprendido, sobre todo, que salvar una vida puede cambiar la trayectoria de un mundo. Talia, ya con canas en las sienes, a veces caminaba en silencio por el jardín donde Kerru había corrido de niño. Tocaba los filamentos preservados con cuidado, como quien lee la letra de un amigo perdido. Valeria, más vieja pero aún firme, presidía las misas de reparación con la solemnidad de quien sabe que cada gesto importa. Y en la vitrina, el anillo, la tala y el sello seguían brillando, no como objetos de poder, sino como testigos de que una decisión humana había marcado el destino de otros. En algún punto, un joven de la colonia escribió una frase que correría por los muros de Orbi Sancta en los años venideros: si la galaxia nos mira como campo de negocio, devolveremos la mirada con la única moneda que conoce la vida, la fe que respira y la mano que protege. Era una consigna que contenía la esencia del HFY, no una alabanza vacía, sino una advertencia y una promesa. La historia concluye, como suelen hacerlo las historias de los hombres y las bestias, con la calma después de la tormenta. Los sistemas se reestructuraron. Las alianzas se tejieron. Y la memoria de Kerru se convirtió en un faro que iluminaba no solo el monasterio, sino la idea de que la humanidad, aun en la frialdad del cálculo, puede decidir abrazar la vida. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.